Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Erika Murillo. El tema del cual voy a hablar es sobre la reproducción de crustáceos. Como introducción tenemos que se llaman crustáceos a un grupo muy extenso de animales artrópodos e invertebrados, de hábitat fundamentalmente acuático. Cuentan con 2 pares de antenas y un número variable de apéndices que están cubiertos por un caparazón generalmente calcificado. Los crustáceos pertenecen al filum artrópodo, al igual que los insectos arácnidos y mirápodos, con los cuales comparten muchos de sus rasgos físicos y evolutivos. Se distinguen de ellos porque pasan por una etapa de larva nauplio, un estado en el que el cuerpo asume una forma de pera, con 3 pares de apéndices cefálicos. También podemos decir que los crustáceos poseen 2 sexos separados y se reproducen mediante fecundación externa de tipo ovípara. La hembra coloca los huevos en una bolsa o saco que adhiere a las rocas o a su propio vientre. En el macho, luego los fecunda, rociándolos con su esperma. En total se conocen alrededor de 45.000 especies de crustáceos en todo el mundo. Existe tanta diversidad morfológica entre ellas que resulta imposible englobarlas a todas en una misma y única definición. Aquí podemos ver la clasificación de los crustáceos. La clasificación de los crustáceos han sido motivo de polémica a lo largo de muchas décadas, aunque recientemente se ha determinado poner orden. Por ahora la comunidad científica reconoce 6 dentro del filo de los crustáceos. Como podemos ver, las branchipodas, las remípidas, las celocolocoridinas, las maxilopodas, las ostracodas y la malacostraca. En el marco teórico podemos decir que la mayoría de crustáceos, en lo que es la reproducción de los crustáceos, pues es exclusivamente mediante la reproducción sexual y cuenta con individuos de sexo diferente. Sin embargo, hay algunas especies que son hermafroditas y otras que se reproducen por partenogénesis. Normalmente las gónadas se sitúan en el abdomen y a pares. Los machos acostumbran a tener apéndices especializados para la transferencia de sus espermatozoides. Generalmente en el primer par de pleodos. La fecundación es interna, pero los huevos son luego soltados al agua, excepto en algunas especies que los mantienen unidos a su cuerpo. El desarrollo de los crustáceos es indirecto, por lo que pasan por diversas fases larvarias hasta convertirse en adultos. La fase más que la característica de estos animales es el nauplio. Esta es la primera fase y en ella la larva tiene 3 pares de apéndices que emergen de la cabeza y que usan para nadar. En la mayoría de especies luego se encuentran otras fases larvarias como la zoea y la poslarva. Clase crustácea. En crustáceos entomastresos, el macho de ciclos sujeta a la hembra ventralmente por el último par de patas y queda unida a ellas mediante la anténula derecha. En el momento del acoplamiento, fija el espermatoforos al orificio del rectáculo seminal. La hembra tiene 2 ovitus ramificados que representan glándulas sementarias, cuya secreción aglutina los huevos en dos masas ovoides, las cuales permanecen unidas al primer segmento abdominal hasta su exclusión. Por lo tanto, los crustáceos desarrollan dispositivos peculiares destinados a la protección de óvulos y de la cría. También podemos decir que se realiza por medio de un espermatoforos, estructuras altamente elaboradas compuestas por proteínas y segregadas por glándulas accesorias del macho. La introducción del esperma es el último acto del proceso de reproducción, en el cual los sexos se encuentran y la hembra acepta al macho. Durante la cópula del langostino, la hembra permanece debajo del macho, con las superficies ventrales en contacto. Las puestas se reproducen poco después de la cópula. En Uca lacta, los estímulos visuales desencadenan el cortejo. Viven en ribieras llanas donde los machos construyen túneles
Él se mantiene próximo a su madriguera y realiza demostraciones para atraer a la hembra. Poseen un quelípedo muy grande cuyos movimientos son hacia arriba, hacia abajo y lateral. Son señales que los hace semejantes a un violinista tocando un violín. Repite el movimiento por varias ocasiones y baja el cuerpo hasta el suelo y lo golpea con sus patas. Cuando una hembra se le aproxima, la velocidad de la demostración aumenta y si la hembra resulta receptiva, el macho se introduce a la madriguera, seguida por ella, donde ocurre la cópula. Este comportamiento es común en cangrejos más evolucionados. La partenogénesis es el desarrollo virginal de los óvulos, sin fecundación previa. Este pues es un tipo de reproducción que se representa en crustáceas, branquiópodas y ostrópodas, entre otros. En cladóceros se observa casos de alternancia de generaciones, o sea, la rotación entre reproducción partenogenética y sexual. La Dagnia longospina, durante la mayor parte del año en condiciones favorables, la reproducción es partenogenética. Las hembras acumulan un número variable de huevos, lo que depende de la especie, el tamaño y su alimentación. En Dagnia el desarrollo es directo. Este evoluciona en la cámara de incubación hasta la eclosión de forma de un individuo juvenil, que se transforma rápidamente en adulto. Al salir al exterior, al final de un intenso periodo de reproducción partogenética, aparecen en las poblaciones de cladóferos los machos en mínimo porcentaje. En la mayoría de los crustáceos se reproducen exclusivamente mediante reproducción sexual y cuentan con individuos de sexo diferentes. Sin embargo, hay algunas especies que son hermafroditas y otras que se reproducen por partogénesis. La fecundación es interna, pero los huevos son luego soltados al agua, excepto en algunas especies que los mantienen unidos a su cuerpo. Gracias.